los Juegos Panamericanos, que es no solo la infraestructura, que no es poca cosa, sino, por supuesto, qué se hace con los medallistas, cómo se continúa también con la trayectoria de los chicos que han estado compitiendo. Hay que reconocer que fue un esfuerzo de todos, fue un esfuerzo en el que participaron el IPD, en el que participó, por supuesto, la Comisión Especial de los Juegos Panamericanos, en la que participó básicamente millones de voluntarios. Entonces, la pregunta es, ¿y después qué? Por supuesto que el primer temor es que todo esto se pierda, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no es cierto? Que todo se vaya un poco al tacho y que en unos años encontremos los estadios malogrados, ¿no? La implementación deportiva abandonada, y hay una discusión. El IPD considera que este legado debe ser administrado por el IPD y lo deben usar las federaciones deportivas correspondientes, y hay otro sector que opina que la comisión especial que organizó los Juegos Panamericanos debe quedarse a cargo de la administración de esta infraestructura, de estos bienes, para asegurar que se haga de la misma manera eficiente como se hicieron los Juegos Panamericanos. Está con nosotros el señor Carlos Neuhaus. Hemos tenido el otro día la posición del IPD y vamos a escuchar cuáles son sus argumentos al respecto. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Patricia. Buenos días. Gracias, Fernando. Lo primero que hay que decir es que la discusión es importante, ¿no? Y es importante y se tiene que hacer. A ver, ¿no? Es importante. Lamentablemente, bueno, por trabajo he estado fuera. Hemos estado rindiendo cuentas a Pan Am Sports, al comité ejecutivo, de los resultados. Las evaluaciones internacionales que se han hecho de los Juegos han sido extraordinarias, ¿no? Y no solamente en Lima 2019 jugaron los que tú mencionas, jugó la Policía Nacional, por supuesto, jugó las Fuerzas Armadas, que el sábado 27 en la mañana, ante un boicot de los choferes, entraron a apoyar con un montón de choferes, etcétera, para resolver el problema. Jugó el Ministerio de Agricultura. Fue un esfuerzo transversal. Del país, ¿no? Porque incluso jugó todo el país, ¿no? Hay que decirlo, incluso colaboraron todos los ciudadanos, todos, ¿no? Todos. Respetando las reglas de juego, yo lo que también quiero decir que en lo personal, ¿no? He tomado la decisión de dar un paso al costado, ¿no? Porque creo que así como los deportistas y los toreros hay que saber retirarse a tiempo. Además, ¿no? Eso es importante, Carlos, porque la posición que nos vas a plantear ahora no tiene nada que ver contigo. O sea, en este caso no es a ti a quien va a beneficiar o no beneficiar. Así, ¿no? Es. Y eso es importante aclararlo, ¿no? Quiero también puntualizar que muchos del equipo de Lima 2019 están trabajando en Dubái, en Expo Dubái, están trabajando en Arabia Saudita, están reclutados para las Olimpiadas de Tokio y se han ido a muchos sectores del sector privado que es muy, muy importante, y creo que esto es importante establecer, porque lo que acá estamos hablando, y yo quiero tomar una distancia sobre el pequeño debate, es de que no suceda en Lima lo que sucedió en Beijing, lo que sucedió en Atenas, lo que sucedió en Río. Queremos que suceda algo como lo que está sucediendo en Londres, en Toronto y también en Guadalajara, ¿no? Y en otros, incluso Costa Rica, que hizo Juegos Centroamericanos, que no suceda lo que sucedió en el Perú en los bolivarianos, también que hay un montón de sedes que se han quedado ahí. Y también quiero puntualizar que el legado no es solamente deportivo, el legado es social, es urbanístico y es económico. Entonces, debemos ampliar el tema del legado. La propuesta nuestra no es... A ver, cuando yo empecé en el Ministerio de Educación, del cual fui, entre comillas, expectorado, ¿no? Porque la ministra que llegó puso como condición que no quería que estuviéramos ahí porque hay mucho riesgo. De ahí nos aceptó el Ministerio de Transporte, siendo el ministro Vizcarra en ese momento, y nos quedamos ahí y trabajamos toda la operación de los Juegos, y dentro de nuestro directorio teníamos al IPD, teníamos al Comité Olímpico, a los deportistas de alta competencia, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima, ¿no? Y otras entidades que tenían que ver con esta organización. Lo que queremos es que
todo esto se sostenga. O sea, el organigrama, digamos, es decir, la manera como se trabajó la organización. Exactamente. No importa dónde esté adscrito. Si quieren recibirnos de regreso en el Ministerio de Educación, con mucho gusto, ¿no? Lo importante es que se mantenga la unidad para que se pueda, porque este es un tema transversal. Te pregunto, ¿no? Carlos, porque además tú has sido presidente de la Federación de Tabla, por ejemplo, ¿no? Toda la infraestructura que se hizo en Punta Rocas para el surf, ¿cuál sería el beneficio para la Federación de Tabla o cuál sería el usufructo si quedara en manos de este comité la administración? Viniendo, ¿no?, de la Federación de Tabla, mi última recomendación, y mis amigos tablistas lo van a entender, es que esto lo maneje la Federación, porque este es un bien del Estado. A mí me costó trabajo procesar eso, ¿no? Porque lo que debe haber es una unidad que opere, porque una cosa es la infraestructura y otra cosa es el deporte. Hay que concentrar todas las balas en el deporte, en los atletas. El Top Perú fue un proyecto que se inició al principio de este gobierno, que era un sueldo adicional a los deportistas de alta competencia para garantizarles que ellos puedan tener el tiempo para entrar a hacer deporte. Entonces, eso, por ejemplo, debe continuar. Pero ese dinero... perdón, disculpa, Carlos. También hay deportes cuyas sedes no rinden. Entonces, lo que hay que hacer es que haya una institución del Estado que administre esto y de donde falte dinero, reciba de donde salga, donde haya más, ¿no? Entonces, de manera que las sedes puedan ser autosostenibles. O sea, que sea un fondo común, digamos, que se reparte entre las sedes. En ningún país, en Londres, por ejemplo, existe una unidad de legado que depende de la municipalidad, de la Municipalidad de Londres. En Barcelona hubo una unidad de legado que dependía del ayuntamiento y era transversal y todos jugaban. Habían temas de transportes, habían temas de ciudad. Por ejemplo, la alta competencia es muy importante, pero si no sembramos abajo deportistas, no vamos a tener alta competencia. En mi gestión de la tabla, por ejemplo, yo me preocupaba de tener campeones, pero también desde los 10 años, sub-10, sub-12, sub-14, y esta chiquita Daniela Rosas, nosotros la agarramos cuando tenía 9 años, 10 añs, entonces... Y todo era ahí. Ahora, la tabla, por ejemplo, no administra ninguna sede. Hago una pregunta antes de dejar a Fernando antes de la pausa para que Fernando luego pueda hacerte las preguntas del caso. Carlos, las federaciones se alimentan del dinero que el IPD les da, ¿no es cierto? Sabemos que los recursos son escasos. El IPD maneja dinero justamente del uso de la infraestructura que tiene a su cargo. Por ejemplo, el Estadio Nacional, ¿no es cierto?, está a cargo del IPD. Suponemos que cuando el Estadio Nacional se usa para, voy a poner un ejemplo cualquiera, un concierto, el IPD recibe plata que puede repartir entre los... ¿Qué pasaría con el IPD que perdería fuentes de ingreso? No, primero, estas son sedes que no existían. De acuerdo, pero ya existen, ¿no? Entonces, además, existe ya un presupuesto de 54 millones de soles separado para ser asignado a mantenimiento de estas sedes que hoy día se están usando. Hoy día, por ejemplo, desde que salimos de los Juegos, han habido competencias y en la página 7 de la revista que les he dado ha habido toda la relación de competencias. Solo para precisar mi pregunta, si yo tengo un campeonato privado de fútbol o privado de béisbol y quiero usar las instalaciones, voy a tener que pagar. Esa plata va a ir a esta comisión. Para el sostenimiento de todas las sedes nuevas que se han hecho. Pero el IPD, repito, lo que pasa es que cuando se planteó esto, Carlos, se planteó para reforzar el deporte en el Perú, así lo dijo Vizcarra. ¿Y de dónde van a sacar plata los deportistas si no puede hacerse usufructo de esto que también es un activo? Hoy día están entrenando, incluso ahora empieza un campeonato Open de natación que dura hasta el 21. Sí, pero para eso necesitamos deportistas que coman, que estudien. Todo eso, o sea, el IPD mantiene su presupuesto. Ese es el problema, que es muy bajito. Bueno, pero tienen que darle. Una cosa es lo que nosotros hemos separado para el mantenimiento de las nuevas sedes y este tema es temporal. El IPD, digamos, debería ser el receptor final de esto. Perfecto, Carlos. Una vez que pueda organizarse bien. El IPD en este momento, y quiero decirte,
yo durante 3 años he tenido 6 presidentes del IPD con quien despachar. Vamos a entonces centrarnos en esa idea después de la pausa. ¿Cuánto tendría que durar esta administración de este tipo y en qué momento el IPD podría estar en condiciones de administrarlo? Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Carlos Neuhaus en esta importantísima y clarísima información sobre lo que hacemos o no hacemos con el legado de los Panamericanos. Fue uno de esos momentos en que el Perú le estaba pasando mal y de pronto fue como un aire fresco, ¿no? La mirada de la ciudadanía, del hombre de a pie, que podía demostrarle a los políticos y a los líderes que hay gente que hace las cosas bien, ¿no? Así que más allá, eso quería resaltarlo porque más allá de la discusión, eso va a quedar para siempre, ¿no? Como dices tú, tanto resultados deportivos como resultados organizativos. Es decir, hemos mostrado que si nos organizamos con rigor podemos hacer las cosas bien en un país donde la gestión pública es lamentable con demasiada frecuencia. Justamente quería preguntarle sobre eso. Usted ha insistido que el legado no solamente es la infraestructura, por importante que sea, numerosas sedes en varios distritos, sino también una experiencia de gestión pública exitosa. Y se dijo que esta modalidad que se había adoptado, que suponía contratos de gobierno a gobierno, fueran adoptadas por el Estado en otros campos, pese a que se criticó en su momento también, se dijo que se estaba privatizando, subcontratando, que esta modalidad de gobierno a gobierno abría la caja de Pandora, y todo eso fue refutado en los hechos. ¿Cuál piensa usted que es la mejor manera? Que lo que hemos sacado como lección de gestión pública pueda penetrar en el Estado peruano y permanecer de una manera eficaz. Y eso pasa por el debate de qué entidad pública debe acoger lo que usted entregará en marzo, puesto que el gobierno quiere que sea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuyos vínculos con el deporte no vemos claros todos. Yo primero agradecerle las palabras porque este ha sido un esfuerzo que hemos hecho en tiempo récord. La misma gente del exterior hemos tenido una evaluación de las federaciones internacionales y esta evaluación ha sido de 80% para arriba positiva, ¿no? Obviamente han habido temitas, problemas, pero el global, y más aún, nos han aplaudido allá, ¿no? También quiero decirle que estos son los primeros juegos que se han hecho por debajo del presupuesto. Ha sido 22% por debajo del presupuesto. Esto no ha ocurrido porque en todos los juegos anteriores, panamericanos, olimpiadas, han sido de ese número para arriba, por encima del presupuesto. En cuanto al tema del legado, repito, hay el legado deportivo, hay el legado social, hay el legado urbanístico y hay el legado económico. Todo eso es lo que significa el legado, trasciende mucho más allá de lo deportivo. Y no solamente hay que promover el deporte de alta competencia y hay que darle la prioridad. En eso estamos totalmente de acuerdo y más aún están habiendo campeonatos internacionales, nacionales, intensamente en las sedes de Villa María del Triunfo, en tiro, en Videna, en fin. Nos han solicitado por ser la sede de la final de la Copa Libertadores. Gracias a los panamericanos, buena parte del equipo de los panamericanos entró a colaborar. Por ejemplo, el carril segregado en la avenida Javier Prado fue idea de los panamericanos. El prohibir que vayan en autos, desincentivar el uso de automóviles particulares, fue gracias a los panamericanos. Tengo amigos que han caminado 3 kilómetros para llegar y estaban felices. Entonces, en la ciudad que no se camina, hay que así es, más, ¿no? En buena hora. Entonces, el legado no importa dónde esté. Lo importante es que en el directorio que exista, que ayude a esto, estén representados todos los que tienen que ver, las municipalidades. Por ejemplo, tenemos que trabajar muy de la mano con la municipalidad de Villa María del Triunfo para que pueda ser utilizada esas sedes de manera intensa. Tenemos que hacer que los chicos se motiven por el deporte. En la Videna también, en el Parque Olímpico de Londres, yo veía en la piscina de natación participar gentes de la cuarta, quinta edad, ¿no? Bien veteranos, chiquitos que estaban aprendiendo
y gente que iba, ejecutivos que iban a nadar. Muy bien, Carlos. Alquilaban, perdón, Patricia, el velódromo a empresas fuera de horas de uso de los deportistas para que las empresas alquilen, hagan un evento en ciclismo y monten bicicleta a los ejecutivos y cobraban una cantidad interesante. Creo que la discusión va a estar justamente no solo quién lo administra mejor, sino además quién debe beneficiarse de esos ingresos, no solo para la manutención. De repente algún porcentaje puede ir al IPD para cada federación. Supuesto. Se pueden buscar fórmulas, que creo que esa es la idea. Exacto, es ahora, conversar bonito. Pero creo que no están en un enfrentamiento, ¿no? Eso es lo interesante de esta discusión. Lo importante de estas discusiones es dejar de lado el tema personal. Así es. Incluso el salir yo de la dirección ejecutiva muestra que yo no tengo ningún interés, así como asumí la Federación de Tabla y le hice campeona mundial 3 o 4 veces, ahí no cobraba nada. Entonces, la idea es que esto sea qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para la sociedad, ¿no? Y con el IPD hemos hablado con Gustavo San Martín, que le tengo mucho aprecio, incluso yo apoyé para que él sea presidente del IPD, ¿no? Y le dije, ¿cuándo me das? Me decía, 6 meses, cuando estés listo. De acuerdo. No comparte lo que nos ha dicho acá Gustavo San Martín hace 2 días, cuando usted estaba fuera del país, respecto de que no le parece que el MINCETUR deba asumir esto, tal y como ha propuesto el ministro de Transporte. Quizás él solamente por estar especializado en el tema deportivo no ha sufrido todo lo que yo he sufrido en los otros campos. Entonces hay que ver con las municipalidades, hay que ver con los ministerios. O sea, el tema es bastante amplio y el legado social. O sea, el Perú no ha invertido cerca de $1.000 millones en hacer esto para que solamente un grupito pueda. O sea, ese grupito tiene preferencia para lo que es alta competencia, pero hay que darle el espacio a todos los chicos, para las escuelas, para que pueda sembrarse deporte que los aleja de los vicios, del vandalismo, etcétera, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Finalmente, y rapidito, Carlos, ¿quién lo decide? ¿Esto se debería decidir vía un decreto de urgencia o debería esperarse que el Congreso lo apruebe en una ley? Porque esto se necesita una ley, ¿no es cierto? Mira, nosotros empezamos esto y cuando había el Congreso y estábamos trabajando en esto para que, digamos, se apruebe en el Consejo de Ministros, vaya al Congreso. Y quiero decir, en el Congreso nosotros teníamos apoyo desde la punta izquierda a la punta derecha, hablando en términos deportivos, ¿no? Porque éramos un proyecto transversal, ¿no? No nos metíamos en política, ¿no? Entonces, hubo muchos que se opusieron a que el Perú siga siendo sede, yo recuerdo. Sí, pero después del trabajo de Carlos ya se convencieron de que y estaban sentados en el estadio viendo la ceremonia de inauguración. Aplaudiendo. Muy bien, en todo caso, a quien le toque resolver que lo haga de la mejor forma posible. De la forma más transparente, que eso es lo que siempre agradecemos en estas discusiones. Un gusto tener a Carlos Neuhaus siempre, sobre todo en este final de año. Le deseamos una feliz fiesta. Te dejamos, Carlos, y a ver en qué otro proyecto te vamos a ver involucrado para que lo saques adelante. Reconstrucción del norte. Bueno, Amalia Moreno, que ha sido uno de los brazos derechos despachada directamente conmigo, está la secretaria ejecutiva y parte del equipo de Lima 2019, sobre todo el de infraestructura y parte del equipo legal está en la reconstrucción del norte. Ahí hay parte del legado. Y nosotros apoyando a Amalia en todo sentido. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Neuhaus. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Gracias.